Kamisaki, Aski Hutawi Aka Aymara Yatekawiro. Nayan Sotijaj Roman, Hichuru Naya Humaru Yatichama Aymara Ruta. ¿Cómo estás? Bienvenido al canal de aprendizaje del idioma Aymara. Mi nombre es Román y el día de hoy le voy a enseñar el idioma Aymara. ¿Cómo estás? Callantañani. Hichuruja yatintañaniwa kunakiteja sutilantinaka ukatoketa. El día de hoy vamos a aprender los pronombres personales. Sutilantinaka, en vez de nombre, así más o menos se traduce, pero nos sirve para expresar lo que son los pronombres personales. Para poder aprender lo que son los pronombres personales es importante tener claro cuáles son los pronombres personales. Y al igual que en cualquier idioma es importante saber los pronombres personales. Tenemos en castellano yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ¿no? De la misma forma, en el idioma aymara tenemos los pronombres personales. Entonces, esto es necesario que nos aprendamos, absolutamente todos, ¿no? Tal vez los más usuales son los 4 primeros, pero tenemos que saber, ¿no? Básicamente está en función a los pronombres personales el idioma aymara. Por ejemplo, decimos Nayaj, ¿no ven? Karoro Jupao Jutani, ¿no? Entonces, Jupa, él o ella, ¿no ven? Jupa Katuru Sari, él ha ido a la feria, ¿no ven? Tataja Haniu, Nayampi Sarkaniti, ¿no? Naya, yo, ¿no ven? Entonces, básicamente utilizamos los pronombres personales para poder conjugar en el idioma aymara, al igual que en cualquier otro idioma. Por lo tanto, es importante y necesario que usted sepa lo que son los pronombres personales. Entonces, vamos a practicar todos. Naya, Naya, Juma, Juma, Jupa, Jupa, Jiwasa, Jiwasa, ¿no? Nanaka, Nanaka, Humanaka, Jupanaka, Jiwasanaka. Ahora bien, los primeros 4 se consideran como singulares y los últimos 4 se consideran como plurales. Para poder pluralizar en aymara se utiliza lo que son lo que es el sufijo naka. En aymara, en castellano, perdón, utilizamos la letra S. En aymara utilizamos el sufijo nak, ¿no? Esto principalmente con pronombres sustantivos. Para pluralizar verbos se utiliza otro sufijo, ¿ya? Entonces, como estamos en pronombres personales, o está pluralizado con el sufijo nak, ¿no? Básicamente los 4 últimos. Ahora, los 3 primeros no hay problema, ¿no? Naya, Juma, Jupa, ¿no? Los 3. Entonces, una vez más, ¿no? Naya, Juma, Jupa. Naya, Juma, Jupa, ¿no? Entonces, ustedes practiquen y memoricen estos pronombres personales. Ahora, siempre me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre Jiwasa y Nanaka? Si ambos son nosotros, ¿no? E incluso Jiwasanaka. Primero voy a hacer la diferencia entre Jiwasa y Nanaka. Jiwasa es nosotros, incluyente, Jiwasa. Digamos que estamos en un aula y somos entre 10 participantes. Entonces yo digo Jiwasa, ¿no? Jiwasa. Entonces estoy o me refiero a los 10. ¿Sí? Jiwasa. O digamos de esos 10 hemos hecho grupos, ¿ya? O 2 grupos de 5. Yo digo Jiwasa, ¿no? Me estoy refiriendo a todos ellos, a los 5, ¿no? Estamos trabajando en grupo y digo Jiwasa, ¿no? No me estoy refiriendo al resto, ¿sí? Ahora, cuando digo Nanaka, es excluyente. Volvamos al mismo ejemplo. Somos 10, hemos conformado 2 grupos, ¿no? 2 grupos de 5 y digamos nos toca exponer. Entonces yo digo, nosotros hemos preparado, ¿no ve? Entonces me estoy refiriendo a mi grupo. Entonces Nanaka, ¿no ve? Excluye al otro grupo, pero estoy expresando. Nanaka, ¿no ve? Menos el otro grupo, ¿no? Nosotros, ¿no ve? Menos ustedes,
¿Me dejo entender? Estoy expresando. En cambio, Hiwasa es incluyente, ¿no? Yo podría decir, nosotros, ¿no? Hiwasa, ¿ya? Ahora, el Hiwasa Naka cumple el mismo rol que Hiwasa, pero solamente que esto ya es global, general, ¿ya? Por ejemplo, estoy en una reunión de grupo de 10, entonces yo digo Hiwasa, ¿no? Pero imagínense, estoy en una multitud, estoy entre, no sé, 1 millón de personas. Entonces yo voy a decir Hiwasa, ¿no? Mejor Hiwasa Naka, ¿no? Entonces es algo más general, algo más global. En ese caso se utiliza de forma plural el Hiwasa, Hiwasa Naka, ¿ya? Entonces, con esa previa aclaración, vamos a repasar lo que son los pronombres personales. Y recuerden, deben aprenderse, deben memorizar estos pronombres personales. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Jumanaka, Jupanaka, Hiwasanaka. Hiwasanaka. ¿Ya? Entonces recuerden, practicar, ¿no? Es la clave del éxito para poder aprender cualquier idioma. ¿Listo? Entonces eso ha sido la clase de hoy y ustedes en casita practiquen. En la siguiente lección vamos a seguir aprendiendo más de lo que es el idioma aymara. Hikisi en cama.